La pregunta que salta entonces con respecto al tema de la apostasía es: ¿qué pasa con aquellas personas que se apartan? ¿Cuál es la verdadera razón por las que tantos comienzan en la vida cristiana y tan pocos terminan? Vamos a dejar que el devocional del día de hoy hable a lo más profundo de nuestro corazón, porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Mi querida familia, hablar de apostasía es hablar de cuánto es de genuina la fe que profesamos en Cristo Jesús. Y para eso quiero hablar de una parábola muy conocida por todos ustedes, que es la parábola del sembrador. Cuando yo voy a la Biblia, a Lucas, al capítulo 8, y Jesús está explicando acerca de la parábola del sembrador, él dice: el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. ¿La semilla qué es? La palabra de Dios. ¿Y el terreno qué es? El corazón. Entonces Jesús dice que cuando se tira la semilla, cae en diferentes terrenos. Y depende del terreno, mire lo que pasa. Jesús dijo: la parte que cayó al borde del camino representa a aquellos que oyen el mensaje, pero llega el diablo y los arrebata del corazón para que no crean y se salven. La semilla que cayó sobre piedra representa a los que escuchan el mensaje, lo reciben con alegría, pero son tan superficiales que aunque de momento creen, en cuanto llegan las dificultades, abandonan. Y la que cayó entre cardos representa a los que escuchan el mensaje, pero preocupados solos por los problemas, las riquezas y los placeres de esta vida, se desentienden y no llegan a dar fruto. Si ve, cuando hablamos de la apostasía, estamos hablando de qué tan genuino es la fe que profesa cada persona. Porque muchos se apartan, y sobre todo, yo les contaba el día de ayer, por las iglesias pasa mucha gente, y hay mucha gente que con entusiasmo comienza, se bautizan, empiezan los cursos de formación, empiezan a asistir cada 8 días, pero a veces muchos repentinamente simplemente no vuelven. Y uno empieza a preguntar y vienen los factores de los que tanto hemos conversado. Hay factores donde las personas se van porque se empiezan a burlar de ellos. Hay personas que se van porque sufren persecución. A veces en su propia casa se les viene encima el cónyuge, los hijos, los padres. Entonces rapidito abandonan el camino de la fe. Otros empiezan la vida cristiana y se sienten muy presionados por el mundo, por la vida que llevan, por los amigos. Entonces otra vez ellos dicen: no, qué problema esto del cristianismo. Yo sé que esto es el mejor camino, pero tengo que dejar a mis amigos, tengo que dejar las cosas que yo normalmente hago. Hay presiones, hay tentaciones, hay circunstancias y hay dudas. Yo le he dicho a los cristianos: no se extrañe de que muchas veces el diablo lo ponga a usted a dudar. Hay momentos donde uno dice: ¿será que esto sí vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Será que Dios sí escucha las oraciones cuando yo las hago? ¿No será que lo que yo estoy haciendo aquí es perdiendo el tiempo y tal vez Dios no exista, la Biblia no sea verdad, estos pastores sean falsos? Hay muchos ataques de duda, y si usted tiene esos ataques de duda, no se sorprenda porque son más comunes de lo que usted se imagina. ¿Por qué? Porque hay alguien interesado en que nosotros no avancemos. Estoy hablando de Lucas 8 y me llama la atención algunas frases que aparecen en este texto, porque precisamente con eso les quiero aclarar. Mire, dice que utiliza estas palabras. Dice que reciben el mensaje y hasta lo reciben con alegría, pero mire la palabra que utiliza: son tan superficiales
que aunque en el momento creen, cuando llegan las dificultades abandonan. O sea, puede ser que tanto abandono, tanta deserción en la iglesia, es porque mucha gente hace las cosas, pero las hace como por emociones. No las hace con la suficiente convicción. Cuando hablamos de esto, vuelve a utilizar la palabra más adelante. Dice: la semilla que cayó entre cardos representan a los que oyen al mensaje, pero preocupados por los problemas, las riquezas y los placeres de esta vida, se desentienden y no llegan a dar fruto. Mientras que en el primero dice, lo reciben, pero cuando llegan las dificultades abandonan. Y aquí dice, estas personas escuchan, pero preocupados por esta vida, por los placeres de esta vida, se desentienden y no dan ningún fruto. Miren, cuando yo leo el texto, pero ya la parábola del sembrador, pero ya no en Lucas 8, sino en Marcos 4, o sea, el mismo pasaje. Cuando Marcos explica que recibieron, dice que la recibieron con la fe y les recibieron con el aprecio que se necesita algo para no soltarlo. O sea que cuando yo hablo de la apostasía, estoy diciendo que muchas veces el problema de la apostasía, mi querida familia, tiene que ver con recibir las cosas, pero recibirlas verdaderamente. O sea que otra vez volvemos al mismo punto de explicarle a los cristianos que no es que la gente vaya a perder la salvación, sino que realmente muchos no la abrazaron genuinamente. Y que aunque empezaron y estuvieron con nosotros, como dice Primera de Juan 2, nunca fueron de nosotros. Porque nunca tuvieron un verdadero encuentro con el Dios vivo. Yo quiero contarles algunos pasajes de la Biblia y mire que en los tiempos de Jesús se vivió lo mismo. Hay un texto que aparece en el Evangelio de Juan y quisiera que me acompañaran al Evangelio de Juan en el capítulo 6. Y en Juan capítulo 6, por allá en los últimos versículos, en el versículo 66 dice así: desde entonces muchos discípulos suyos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Miren, en los tiempos de Jesús. Y mire que ahí dice discípulos, personas que habían estado cerca a Jesús. Pero otra vez, volvemos al punto con el que estamos trabajando esta mañana. Muchas veces cuando definimos el tema de la apostasía y que la gente se aparta y niega la fe y la abandona, es porque tal vez desde el principio no fue verdadera. La hicieron pero por emociones, la hicieron porque otros la hicieron con ellos, la hicieron por la presión de su familia. Por eso yo le he dicho a veces a los cristianos, en este caso a veces a las mamás, a las esposas, no anden presionando a sus hijos ni a sus esposos para que se conviertan a Cristo, porque eso se vuelve en una piedra de tropiezo. Yo he visto a muchos hombres ir a las iglesias y uno desde el comienzo se da cuenta que él va por tener contento a su esposa, pero él no va porque realmente esté convencido, esté seguro. Y son personas que en el fondo son buenas personas. Pero si hablamos de verdadero cristianismo, la fe que esas personas tienen no es genuina y no es verdadera. Que a veces Dios toca el corazón de un varón de esos que está llegando y que va en esos términos, de eso no me cabe la menor duda. Pero eso da explicación a por qué muchas veces cuando nosotros tratamos de forzar las circunstancias, de forzar a las personas para que crean, no logramos nada. Porque la Biblia dice que este tipo de personas termina apartándose del camino de la fe. Cuando la Biblia habla en Mateo, en el capítulo 24, ¿se acuerda que Jesús en Mateo 24 profetizó y dijo que vendrían los últimos tiempos? Y en el versículo 9 y versículo 10 de Mateo 24 dice: en aquellos días a ustedes los maltratarán, los matarán, todo el mundo los odiará por causa de mí. Serán días en que la fe de muchos correrá peligro, mientras otros se traicionarán y se odiarán mutuamente. Aquí dice que en este texto que muchos tropezarán. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil seguir al Señor.
porque va a ser duro. Y para muchos ha sido duro seguir al Señor, entonces terminan negando su fe y apartándose del camino del Señor. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo también nos cuenta la historia. Mire, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrán tiempos en que no se soportará la auténtica enseñanza, sino que para halagar el oído, quienes escuchan se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos y se apartarán de la verdad y darán crédito a los mitos. Pero tú permaneces siempre alerta, soporta los sufrimientos y trabaja en la extensión del mensaje de la salvación. Tremendo lo que dice este texto. Este sí que se asemeja más al mundo moderno, porque realmente lo que está diciendo, ¿sabe qué es? Que llegarán tiempos donde la gente va a buscar dónde le gusta oír la Biblia. Me gusta tal persona porque esa persona no es tan intensa. No me gusta con el pastor Carlos. Ese me habla del pecado, me confronta, me hace sentir culpa. Yo lo escucho a él y termino preocupado porque no le estoy cumpliendo a Dios. En cambio, me gusta tal persona porque esa persona me habla bonito, me habla lo que a mí me gusta, me hace pensar en las promesas de Dios, en que Dios es solo bueno. Mi querida familia, a veces no se trata de escuchar a la persona que nos gusta. De lo que se trata es de escuchar a las personas que nos enseñan lo que realmente es. ¿Sí ven? La Biblia dice que una de las señales de los últimos tiempos es que el gran engaño vendrá así, y usted lo ve hoy día. Usted ve que hoy hay iglesias para homosexuales. ¿Usted cree que eso tiene sentido? Que yo me reúna en un lugar donde no me declaran pecador ni me hablan de mi pecado, sino que simplemente lo que hacen es decir, no, estamos con Dios y Dios nos acepta tal y como somos, y entonces no tenemos que renunciar a esto. ¿Qué es esa conclusión? Si yo lo que estoy buscando es alguien que apruebe mis actos, que acolite lo que yo estoy haciendo, pues lo va a encontrar. Créame que lo va a encontrar. Pero la Biblia dice que en eso radicará el engaño de los últimos tiempos. Cuando la Biblia expresa todos estos casos, hay más casos en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta que de Judas. ¿Quién fue Judas Iscariote? Pues Judas fue el discípulo del Señor. ¿Y en qué terminó? Terminó apartándose y traicionando al Señor y traicionando al resto de los discípulos, y había estado con Jesús. ¿Sí ve que cuando hablamos de apostasía, porque hay gente que a veces le pregunta a uno, pero pastor, yo vi a tal persona tan entregada, tan comprometida con Dios y con la iglesia, ¿qué le pasó a esa persona? La Biblia cuenta un caso en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Ese es otro caso en la Biblia y vale la pena que lo examinemos. Ya que estamos en 2 de Timoteo, vamos a devolvernos allá en 1 de Timoteo capítulo 1. Y miren lo que dicen los versículos 19 y 20. Dice este texto de la Escritura: conserva la fe, mantén limpia la conciencia. Por descuidarla, algunos naufragaron en la fe, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado al poder de Satanás, a ver si aprenden a no injuriar a Dios. Pablo está hablando de un caso concreto y da nombres. Y mire, dice la Biblia, ¿por qué? Descuidaron su fe y por eso naufragaron en ella. Tremendo. Otro caso en la Biblia. Acuérdense que por allá el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: si un ángel del cielo viene y os anuncia un evangelio diferente, el tal sea anatema. El problema con la apostasía en los últimos tiempos es que aparecerán falsos maestros que van a apartar a muchos de la fe porque van a enseñar cosas que no son. ¿Se acuerdan lo que le acabo de decir? Buscamos quien nos diga cosas que nos gusta oír y por eso terminamos desviándonos de la fe. Por eso hay gente que le gusta más
irse a ciertos lados y viven de iglesia en iglesia, de sitio en sitio, porque es que me gusta aquí, aquí me enseñan esto, aquí me hablan de esto. Y entonces la Biblia advierte acerca de esto. Vendrá engaño. Y no es que haya otro evangelio, le dice Pablo a los Gálatas, sino que hay gente que está enseñando cosas diferentes y que está desviando a la gente de la verdad. Mi querida familia, quise exponerles todos estos casos para que usted vea desde el punto de vista bíblico qué fácil es caer en el error, pero yo voy a terminar como empecé. El problema en la mayoría de casos en la apostasía es porque la fe que se profesa no es una fe genuina y verdadera, y por eso muchas veces nos apartamos del camino del Señor. Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si Cristo está en vosotros. Yo creo que eso vale la pena, hacerse un genuino examen y decir, bueno, ¿qué clase de cristiano estoy siendo? Mi fe es una fe verdadera, realmente soy una persona que, así no sepa, estoy aprendiendo, estoy con el deseo de aprender, me dejo guiar por Dios y por el Espíritu Santo, o realmente no hago eso y fácilmente voy a terminar siendo engañado por muchos y muchas personas que no están interesados en enseñarme la verdad, sino en hablar de fábulas, de mitos y de historias. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 317 en su agenda y vamos a leer Deuteronomio capítulo 6 desde el 1 al 25. ¿De qué manera los días del pueblo de Dios serán prolongados?, dice este texto. ¿Por qué debemos enseñar el mensaje de Dios a nuestra familia y de qué manera hacerlo? Este es un interesantísimo capítulo. Lea, llene cada una de las preguntas y deje que Dios hable su corazón. Padre, permítenos hoy examinarnos a nosotros mismos si estamos viviendo una fe firme, verdadera, arraigada sobre la roca. Porque el peligro de la apostasía es que nos pase lo que a muchos, que aún estando muy cerca de Jesús, de los demás discípulos, terminaron engañados, se apartaron. Señor, no queremos que en ningún momento ni el engaño, ni el error, ni la falta de firmeza espiritual nos aparten. Al contrario, queremos estar siempre firmes. Ayúdanos. Gracias por cada oyente de Maná. Que tu bendición repose sobre todos y tu gracia los acompañe a todos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en la autoridad y en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerden entonces las invitaciones para esta semana. Los que quieran su agenda devocional en cualquier país, ya tenemos los links. Usted se mete, llena los datos y le llega hasta la puerta de su casa. O sea que si usted está interesado en su agenda, en regalar la agenda, tenemos esto a su disposición. Recuerden que el lunes tendremos reunión de parejas en Atlanta. Abrimos una nueva reunión. Si quiere ir con nosotros, lo invito para que tengamos un tiempo especial. Y el día martes pues haremos nuestra reunión de Cristianos con Máscara también en Atlanta. Este domingo estaré en Arkansas. Siempre hay mucha gente cuando vamos allá, así que toda la gente de Arkansas los espero en nuestra reunión este domingo. Así que los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos. Pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea.
Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.